14ª edición de Trayectorias tenemos el gusto de presentar a Marta Greiner, artista visual, ilustradora, docente y protagonista clave de la vanguardia rosarina de los 60. Además, es artista de la colección Castanino más Macro. Marta, ¿qué te motivó a dedicarte al arte y cuáles fueron tus inicios? Se remontan lejísimos. Mira, justamente puse esta fotito a mano porque tiene que ver con la cara de asombro que tenía de bebé y que es la que sigo teniendo. Me asombra el mundo y todo lo que me circunda. Y entonces, bueno, desde chiquita empecé a observar un montón de cosas. Algunas lindas, algunas feas, unas me daban tristeza, otras no. Y fue clave la mirada hacia mí de mi nonito, un nono piamontés, que aparece en varias cuestiones de mi producción. Inconscientemente, porque después me di cuenta que esa figura era la de él, ¿no? Porque en la mayoría de los trabajos aparecen mujeres que son mis tías, mi entorno familiar. Y este nonito, yo le di un dibujo mío primero de él, tendría 6, 7 años. Y él lo miró y era una nena saltando la soguita. Ese salto que uno da, ¿no? Que marcó lo que después fue el movimiento. Y él registró eso, lo guardó, y cuando falleció, que fue la primera muerte, que como era chiquita, después, juntando sus cosas, mi nona me dio ese dibujo. Y él dice, cuando él me lo mostró, me dijo mi nonita, dijo, esta nena va a ser artista. Así dijo. Bueno, y eso quedó ahí flotante. También, por parte, mi nono por parte materna. Y por parte paterna, mi abuela, que coleccionaba muñecas. Ella, todavía así de abuela, recibía esos regalos como únicos, ¿no? Y recuerdo que yo era chiquita y decía, ¿y ese paquete tan grande para quién es? Para la abuela. Y era una muñeca. De ahí también tiene que ver parte de mi producción. Con objetos, remitiendo muñecas, remitiendo a mujeres, remitiendo al origen también. Mi mamá marcó mucho todo lo que tiene que ver con lo sensible. Ella era música, tocaba el piano y a la vez era modista. Pero era muy retraída, muy hermosa y muy sensible. Entonces me fue llevando a mí y a mi hermana, que era mayor, a vivíamos en poblaciones, porque mi papá era bancario, entonces lo iban trasladando. Y ella siempre nos llevaba a un taller de arte, de esos artes que uno copiaba yesos, la flor de lis, bueno, muy convencional, muy tradicional. Pero también íbamos a aprender piano, a aprender danzas, la música. Entonces, todo eso me rodeó. Vos formaste parte del grupo Taller de la calle 1 de Mayo, junto a compañeros de la Escuela de Arte, Coti Miranda Pacheco, Ana María Jiménez, Guillermo Totis. ¿Cuándo se inició el grupo? Sabes que no recuerdo exactamente cómo surgimos como grupo.
sí por una cuestión de amistad. Y después porque nos fuimos incluyendo en todas las movilizaciones posteriores, ¿no? Y entonces, bueno, yo con Ana María Jiménez tuve un taller en conjunto. Trabajábamos mucho ahí. Venía al taller también en Mundo Yura. Y éramos todos muy amigas y seguidores de Rubén Naranjo y de Osvaldo Borgoñoni, que cuando nosotros entramos a la Escuela de Bellas Artes, ellos un poco eran los que terminaban, ¿no?, la disciplina. Y entonces, bueno, nos recibían a los que comenzábamos. Y fue muy hermoso porque después con ellos entré en otras etapas de producción. Y con ese primer grupo participamos en esta muestra que se hizo en la Plaza 25 de Mayo, al aire libre, que no era lo tradicional. Lo tradicional era en las galerías y enviar obras a museos, a concursos y a salones. Y esto de irrumpir en las plazas era por una cuestión de integrar al público masivo de alguna manera, o el que transcurría por la calle y no estaba en relación a las galerías, que era gente la que concurría a las galerías más dentro de lo intelectual, de la gente con profesiones, o gente, digamos, que con intenciones de comprar obras. Bueno, y nos encantó, digamos, la propuesta grupal que se dio con otros grupos de talleres que tenían que ver con Juan Grela, al cual yo no concurrí, pero como tallerista, pero sí a las reuniones mensuales que se hacían en la casa y taller de Juan Grela y ahí hicimos amistad con Dante Grela. Y entonces, bueno, esas tertulias eran fantásticas. Participaste desde lo que los historiadores de arte dicen que fue el puntapié inicial, lo que vos estamos hablando de esa exposición al aire libre, sí, en la Semana de Rosario, en la Plaza 25 de Mayo, donde vos participaste con una obra llamada Los viajes de Nanina, y bueno, ya nos contaste un poco esa experiencia, pero nos interesaría un poco que nos relates, ¿elegiste esa obra por algún motivo? Sí. ¿Y qué pasó con ese entorno de los ciudadanos? Cuestiones emocionales. Cuando era toda una época en donde, bueno, tenía mucho que ver en mi historia. Todo lo que me conmocionaba a nivel amoroso. Mis primeras, ¿cómo te puedo decir?, cuestiones que tienen que ver con el enamoramiento y la respuesta del otro en una pareja. Fueron mis primeras experiencias en cuanto a lo erótico, sexual y demás. Y fue un gran metejón de mi vida, hasta el día de hoy lo recuerdo, pero fue muy hermoso y muy triste a la vez. En toda esa cuestión así pasional, yo primero tuve un primer trabajo en la clínica del doctor Isidoro Lulittel, sin saber que era coleccionista de arte. Él tampoco sabía que yo era artista plástica o pretendía serlo. A partir de una convocatoria del Sanatorio de la Prida, donde el doctor Isidoro Lulittel era el director, una convocatoria a ser secretaria de consultorio de su persona. Bueno, me presenté y gané ese trabajo. A la vez, Angélica Borodiller, la escritora,
empezamos una amistad también allí, porque ella era traductora de la biblioteca del doctor en el Sanatorio de la Prida. Era una biblioteca muy importante que recibía libros del exterior y ella los traducía. Era de suma confianza y de amistad con el doctor Isidoro. Así que yo empecé a trabajar, a recorrer todas las mañanas los pacientes para darle el parte médico al doctor cuando llegara el mediodía. Bueno, fue increíble porque recuerdo que le interesaron dibujos míos, yo le regalé, y después, bueno, ya enterada de la cuestión de su colección, y también porque comenzó todo lo que él apoyó tanto, que fue todas las experiencias de los jóvenes de ese momento en relación al arte. Es más, avaló y ayudó hasta económicamente también al grupo a todo lo que se refirió al Instituto Di Tella de Buenos Aires. Él hizo las conexiones, llevó todas nuestras exposiciones y realizó una gran exposición acá en el Museo Castanino con la obra de todos los que él avalaba como los jóvenes, digamos, experimentales del momento. Pero yo quería estar en la docencia, entonces me dieron un cargo docente y dejé el sanatorio en Villaguay, Entre Ríos. Me alojé allá y viajaba para esos encuentros amorosos y a la vez para la relación con el grupo, los grupos de arte. Y bueno, todo eso fue paralelo a todas estas reuniones y también que me marcó mucho la vida y mis posiciones posteriores con respecto a los derechos de la mujer y lo que tiene que ver con el aborto y cómo marca y cómo duele. Todo eso fue paralelo a todos estos grupos que en el arte necesitábamos esa expresión de ser insumisos a todas estas cuestiones que atravesaban nuestra vida y la vida de la sociedad, ¿no? El hecho de que estuvieran al aire libre, todos con un grupo de jóvenes rebeldes, como vos pensás, queriendo liberarse de un montón de premisas impuestas por la sociedad. ¿Cómo percibiste el público, que no era público de arte, sino que pasaba por allí? ¿Cómo percibiste? ¿Acordás cómo fue esas sensaciones de esos primeros cortes, no? Era una época que no era tan masivo todo en la calle. Y era gente que se interesaba, muy lindo, porque espontáneamente se paraban, nos preguntaban cosas, miraban la obra, pero más que, más que nada era la relación de poder charlar con ellos, porque la obra, muchas de las obras, por ejemplo, las tengo acá, algunas, las mías tenían que ver con, dentro de la corriente del expresionismo, eran bastante abstractas. Y de pronto ese público entraba también a ver no solo obras figurativas, sino otras expresiones. Que gente que nunca se hubiera animado a entrar en una galería, ni las conocía. El título, Los viajes de Nanina, tiene que ver con un apodo que mi amado me ponía, Nanina. Y con mis viajes desde Villaguay a Rosario y de Rosario a Villaguay, que en aquel momento era muy largo porque había que tomar la balsa en Paraná, esperar
después llegar a Santa Fe y de Santa Fe a Rosario. Y yo lo hacía todas las semanas. Y me perdía muchas de las partes teóricas que elaboraba el grupo, porque estaba muy metida en esto de los viajes de Nanina. Y todo este tiempo también estaba acompañado por muchos movimientos políticos a nivel mundial, ¿no es cierto? Y ustedes participan en el 66 en lo que llamaron antibienal o bienal paralela. Vos haces una obra acción. Bueno, y esa obra, quisiéramos saber si esa obra existe hoy, si tenés algún registro de ella, y cómo viviste esa experiencia de ir a una antibienal. Era en Córdoba. En Córdoba, sí, exactamente. Sí, tengo la foto nada más. Tengo un montón de obras que no sé dónde quedaron. Porque era una obra bastante grande. Sí, era no tanto, pero era un objeto obra. ¿Qué hacías vos ahí? ¿Te sentabas? Porque la foto está como que estás sentada. Estoy sentada al lado de dos círculos, óvalos diríamos, que eran planchuelas de madera, una pintada en blanco, otra en negro, por los opuestos. Y había como un recorrido de plantillas, eran como pisadas. Pisadas en negro sobre blanco y pisadas en blanco sobre negro. Eran las plantillas reales, objetos reales, no el estampado de la plantilla. Y fíjate que después viene esto que de alguna manera, bueno, lo que son las recorridas de las madres, pero que es posterior. En ese momento yo llevaba como esto del infinito, de las pisadas humanas infinitas, un recorrido hacia un lado y otro en recorridos inversos. Y bueno, tenía que ver con el ser humano y su recorrida en el mundo, de alguna manera. Y ese infinito pasar, ¿no? Y encontrar otros recorridos a la inversa. Pero tenía que ver con eso. ¿Y el proceso de participar de una antibienal, cómo fue eso? Tenía que ver con una bienal institucionalizada, y esta que fue en otro ámbito y paralela, simultánea. Y era un animarse a enfrentar y a decir lo propio. Eso fue lo que creo que nos movilizó en forma conjunta, ¿no? Formaste parte del grupo de Vanguardia de Rosario de fines de los 60, donde hacían acciones, muestras, realizaron manifiestos. Todos estos eventos que culminan en el 68 en Tucumán Arde y plantearon fuertemente una manera diferente de hacer el arte de lo que era tradicional. La pregunta es si que algo estuviste contando y vamos a seguir indagando. ¿Cómo se forma el grupo y cómo fue ese proceso? ¿Por qué llegan a esa modificación tan vanguardista de los modos de hacer, que le llevó también luchas, entre comillas luchas, con lo que estaba establecido, con lo que premiaba las obras, que era la tradición en ese momento en el campo del arte, ¿no? Pienso desde esta mirada de ahora hacia atrás. Yo siempre me refiero a cuestiones personales porque en mi vida tuvieron mucho que ver con la producción. En mi caso, yo cuestionaba mucho la institución familiar, todo lo que es paternalista y poco significativo en el ámbito familiar, la cuestión de la mujer,
de la esposa, entre comillas, y sus hijos. Entonces, creo esto tenía en mi pensamiento un traslado con respecto a lo institucionalizado, tanto dentro de la esfera familiar como en la sociedad. Entonces, de alguna manera, en la parte, digamos, de producción artística, se tenía muy en cuenta las técnicas, los procedimientos tradicionales. Esto es paisaje, esto es naturaleza muerta y esto es retrato. Y un poco giraba en torno a eso y a las técnicas, si era grabado, si era dibujo, qué tipo de dibujo, si era pintura, dentro de qué línea, formalismo, informalismo, expresionismo, bueno, todos los ismos. Toda esa cuestión a mí me llevaron también a cuestionar qué es lo que quería, ¿no? Y encontré en todos estos diferentes grupos algo similar. En algunos con más teoría, en algunos más politizados. En mi caso era más una cosa de tipo emocional y personal. Pero me gustó todo esto de participar colectivamente. Y bueno, y ahí fueron surgiendo ideas que aportaba uno, que aportaba otro grupo, y se fueron conformando y estructurando esto que después fue exponer al aire libre con otro público, no estar de acuerdo con ciertas normas de las convocatorias a salones, quizá a pesar de que el ego te gusta recibir un premio, pero también esto de premiar, de darle tanta valorización a estas cuestiones de miradas de jurados. Bueno, todo eso fue conformando. Las partes teóricas de este grupo tenían mucho que ver con las posturas que planteaban muy bien fundamentadas por Renzi, por Bortolotti, por Favario. Para mí también eran un poco como un acercamiento a la parte ideológica política. Y bueno, fue un desafío. Y creo que fuimos muy extremistas en decir la pintura ha muerto. Lo que eran más que nada los esquemas en donde esa pintura estaba inscripta. Por eso creo que a través del tiempo volvimos a expresarnos a través de la pintura o del dibujo, pero con otra mirada social. Un evento importantísimo fue el ciclo de arte experimental. Vos participás con una obra que va a musicalizar Dante Grela, donde vos pones unas imágenes de villas miserias que se combinan con cohetes de la NASA y todo el desarrollo tecnológico que implicó la salida al espacio. ¿Cómo viviste esta experiencia? Y también fue muy fuerte, porque ahí logré reunir lo que a mí me interesaba con respecto al arte. Es decir, no hay una sola, hay varias disciplinas, pero es uno solo. Y tiene que ver con lo poético, con lo sonoro, con la imagen, y bueno, con el espacio. Y en ese ciclo también nos propusimos que fuera un lugar accesible para todo público. No fue en una galería tradicional, sino en una galería comercial que tenía muchos
locales desiertos. Entonces logramos que nos dieran algunos para hacer nuestras intervenciones. Bueno, y me interesó mucho recorrer con un fotógrafo que fuimos recorriendo distintas villas y lugares de Rosario, también el centro de Rosario, con la famosa calle Córdoba, llena de la gente que íbamos los sábados con nuestra familia a elegir ropa o calzado, o ver gente, o sentarnos en bares. Y también la parte industrial, y fundamentalmente con la idea de mostrar que paralelamente a eso, la NASA lanzaba su cohete al espacio y su supuesta pisada del hombre en la Luna. Entonces ahí interviene superpuestas varias diapositivas. Esto tiene que ver mucho con aquello aprendido de las veladuras, de la superposición de imágenes en el plano. Pero yo acá lo puse en una serie de diapositivas que se iban proyectando en todo lo largo y a lo ancho y alto de la pared de entrada al local. Cosa de que cuando el público entraba en la obra. Y en el espacio, es decir, que estas proyecciones se proyectaban también en el público y que iba entrando. Y en el espacio lo intervine con plásticos, esos globos, unos tubos de globos, que hacían unos tubos del techo al piso traslúcidos. También ahí la gente podía circular en un espacio más bien chico. Y el sonido electroacústico que puso Dante, que él perdió el registro, y yo no lo tengo tampoco, que era muy interesante porque hacía todo un sonido espacial y de cohetes que salían a la Luna. Y todo eso en un espacial era todo, ¿no? Bueno, y ahí entonces está en la presentación de esa obra una acotación de un escrito que yo había leído con respecto a las comunicaciones. Y ahí decía que tenían que ver con McLuhan, que empezaba a hablar de todo lo que iba a venir tecnológicamente. Va a haber un día en que nos vamos a comunicar por determinados aparatos tecnológicos que iban a aparecer, porque no teníamos los teléfonos celulares, ni las videoarte, los íbamos como adelantándonos a eso que iba a venir. Sí, fueron muy precursores en esos cambios a nivel arte y también, bueno, en otras acciones como fue el asalto a la conferencia de Romero Brest. Sí. ¿Te acordás de ese momento? Sí, me acuerdo vagamente, pero recuerdo el asombro del público, nuestro propio asombro, porque para mí era la primera vez que irrumpía en algo de esta manera. Es más, desde chica estaba como prohibido que yo hablara. Y todo eso me siguió hasta el día de hoy, que estoy hablando por demás. Los más atrevidos fueron los que más movilizaron el espacio y el momento. Y fue muy vivo, digamos, Romero Brest en su respuesta a todo esto. Porque dijo, yo vine acá, amigos del arte, a hablar sobre los artistas de vanguardia y el arte de vanguardia en Buenos Aires, en el mundo y acá en Rosario. Estos son los artistas. Esta es el arte de vanguardia, dijo.
Así que él salió limpito de todo eso, ¿no? También renunciamos al auspicio del Ditela, nada menos. Un instituto que venía avalado por Rockefeller, bueno, por todas estas cuestiones que tienen que ver con los auspicios externos hacia nuestro país, ¿no? Y entonces dijimos, no, con esto basta. Y fue muy, muy fuerte, muy arriesgado, en una época que había que estar con mucho cuidado. En 1967 también participaste en Pintura Actual de Rosario, obras de la colección Dr. Isidoro Slulittle, que fue producto de la alianza de los artistas Juan Grela, Gustavo Collet y el mismo Isidoro Slulittle. Participaste con una obra de carácter lúdico, sin título. ¿Recordás este momento? Sí. Era una obra en un material diferente, porque tiene que ver con el acrílico y con resina de poliéster y con todo aquello que tiene que ver con la publicidad en los espacios públicos, esos carteles luminosos. Entonces yo rescaté algunos de esos datos que me ofrecía la ciudad y entonces hice, tenía que ver con unos cubos, unos alargados, unos volúmenes, que se usaban en la cartelería y unos recortes de cabecitas de mujeres y también unos bustos hechos en resina de poliéster, que me acuerdo que los hice en el taller que tenía con Ana María Jiménez. Edmundo Yura me ayudó a construir, porque había que hacer el molde y después todo el trabajo de la fibra de poliéster, que había que hacerlo al aire libre, lo hicimos ahí. Todas esas partes eran partes y yo las acomodé de una manera para la foto. Tengo la foto acá, pero que también me interesaba que el público tuviera la oportunidad de reunirlas de otra manera, de jugarlas. Era como un juego, pero que conformaban una obra. Y que tuvo que ver con posteriores cuestiones donde trabajé también con poliéster, con cajas y con luces. Acrílico, poliéster, hojalata y esmalte. Sí. Dice que se la había expuesto el año anterior en la Galería Lirolai. Lirolai en Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Y esta muestra tuvo mucha proyección a nivel nacional, tal fue así que ustedes fueron a exponer al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en la muestra Rosario 67 en torno a la Semana de Arte Avanzado en Argentina, donde vos exponés plano de sombra a través de 3 figuras. Toda esta experiencia de ya ser reconocidos como artistas a nivel nacional y participar de esta muestra, que también es una muestra muy clave en todo este proceso de vanguardia del arte argentino. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que en el andar no pude tomar conciencia de la importancia que tenía eso, ¿no? Ahora lo valoro desde otra mirada, ¿no? A través del tiempo. Pero realmente fue todo muy importante para nosotros. Y bueno, y ahí también me jugué con la compra. También esa inversión que uno hacía en materiales para ir experimentando otras cuestiones. Y entonces, bueno, compré acrílicos negros. El espejo no me seducía como material. Y sí, acá tengo como una pequeña muestra, porque tampoco tengo la obra. Y también hice recortes de una figura femenina por la mitad, partida por el medio, que desde el canto de los 3 paneles negros, del canto uno podía ver una figura y armarla con la otra
y con la otra que estaba más adelante, con lo cual se traducían 3 planos. Pero a su vez cada figura, la mitad de cada figura, geométricas, con líneas geométricas pintadas, se reflejaba la otra mitad en ese plano de sombra y componían la figura. Y eso tenía también que ver con el recorrido del público. Siempre la instalación es muy espacial. Muy espacial. Y tenían medidas muy grandes. Claro, de gran formato, sí. Eran formatos que colgaban desde el techo con láminas de acrílico tal cual las vendían. Las vendían con esta altura de una puerta. Así que eran 3 placas de esas y las figuras correspondientes eran también grandes, pero con un acrílico de mayor espesor para que se mantuvieran muy rectas. También me preguntó qué era para mí plano de luz, plano de sombra y esas figuras que se complementaban como el ser humano, ¿no? Todo este proceso que estamos contando de los años 60 culmina en el 68 con la experiencia Tucumán Arde. ¿En qué parte participaste vos de todo ese proceso? Como yo estuve varios años dando clases en Villaguay, también seguía viajando para dar clases, pero con una mirada más oscura. Entonces me perdía justamente, el grupo se seguía reuniendo y seguía tomando decisiones, entonces no me siento tan representativa de ese movimiento de ida y venida a Tucumán, por ejemplo, porque se había resuelto seguir el proceso de lo que estaba pasando en Tucumán, que era el cierre de los ingenios azucareros. Entonces, por supuesto no decidí ir porque tenía ese trabajo, pero a la vez quería estar. Y después culminó en la muestra en la CGT y ahí participamos todos digamos, en el montaje de todo eso. Fue como un todo muy, muy importante, por lo menos, y muy diferente a lo que yo vivía, porque no tenía mucha conexión teórica ni práctica de esto de la reunión de la parte obrera y de mi vida de alguna manera pequeño burguesa. Entonces, bueno, fue todo un encuentro que me abrió los ojos a otro mundo. Y muy movilizador para todo el grupo. Muchos de ellos dejaron de exponer después de este evento. ¿Y cuál fue tu postura? Y yo me abrí y me volví al refugio del hogar, digamos, y de lo familiar. Y a la crianza también. Y, por supuesto, me dolió y me sentí mucho lo de Favario. Fue uno de los que puso en práctica toda esta cuestión tan de choque con lo que estaba ocurriendo, de tanta represión. Ni hablar de todo lo que vino después. Es como sin palabras, porque fue muy terrible todo. Comprobar tanto genocidio, ¿no? Y bueno, yo cumplo los años los 22 de agosto y siempre lo he festejado con grupos de amigos, familiares. Cuando llegó ese 22 de agosto de la matanza en el Trelew, fue tremendo. Suspendí todos los festejos. No se hizo una reunión en mi casa en ningún lugar. Y, es decir, todo eso que había sido inicial para mí fue tomando cada vez más fuerza y más identidad.
Y bueno, de ahí surgieron otras obras, ¿no? En 1980 recibís el primer premio Medalla de Oro en la sección dibujo del 14º Salón de Artistas Plásticos Rosarinos en el Museo Castañino. Esa obra no fue adquisición, no sabemos cuál fue el motivo, se llamó Retrato en dos tiempos, el mensaje. Un niño dibujado, disfrazado de Pierrot. ¿Tenés alguna idea de dónde fue la obra? ¿La tenés vos en tu...? No, esa obra, al sacar el premio, y la fundación del museo era la que adquiría los premios, las obras de los premiados. El premio era en dinero, pero a la vez quedaba la obra. Bueno, a mí me dieron lo correspondiente al premio, pero después me enteré que no fue adquirida. Entonces, cuando terminó la muestra, me lo llevé a casa y resulta que hubo una interesada en esa obra y la compró. Hubo muchas interpretaciones con respecto al por qué todos los demás sí fueron adquiridos. En ese momento estaba en el museo como director Rubén de la Colina y todavía estaba el proceso. Al año siguiente fue donde terminó ese proceso maldito. Y yo creo que fue una respuesta de alguna manera coherente, porque de parte de la institución. Porque yo provenía de todo ese movimiento, no en favor de las instituciones. Y vuelvo, también a Renzi creo que le ocurrió algo similar. Después de años de otras cuestiones que atravesaron nuestras vidas en nuestra producción. Pero volvimos a esto de los salones. Yo lo tengo ahí como algo no resuelto, mío, personal. En 1995 vos donás al museo una obra que fue realizada en 1982 y que se denomina igual a la anterior, a la premiada, el Retrato en dos tiempos. ¿Hay alguna razón por la que vos la denominaras igual? ¿Forman parte ambas de la serie Grupos de Familia? Sí, forman parte de esa etapa de producción que tengo conmigo muchas obras. Pero el tema fue dejarle el título de aquella obra que no fue adquirida y que está en otra colección y agregarle el que corresponde a ese dibujo que ahora está en el museo, que era el mensaje. Ese era el nombre de esa obra. Pero yo quise que estuviera presente el otro título para compensar la pérdida de alguna manera. Y usted tuvo en esa época una participación muy activa en Amigos del Arte y fue muy premiada. En 1981 en el 20 Salón de Arte Moderno que organizó Amigos del Arte con Grupos de Familia, y en el 83 con Fragmentos de Familias 2, otro premio en Amigos del Arte. ¿Qué recuerda de su relación con esa institución? La recuerdo como un lugar de calidez y de recepción de muchas etapas de todos los que convivimos cronológicamente, digamos. Y además esas obras, no sé dónde quedaron, porque no sé el patrimonio de Amigos del Arte dónde quedó. Sé que hay parte en el Museo Castañino y no sé si habrá una de mis obras, que no sé si era el recorte justamente, al cual yo le tengo mucho, me emociona mucho cuando veo la imagen. Esa donación que va a ser Amigos del Arte sucede en el 2019 y de tu autoría ingresa El Recuerdo.
que es una obra que tiene en grafito y lápiz 3 figuras, Sí. de los cuales hay un hombre sentado sin rostro. ¿Cuál fue el motivo de la ausencia del rostro en el hombre? No sé, quizá tiene que ver con eso de la figura paternal. Y en una animación que hice posterior, hay una nenita que emerge de un bosque, camina, hace una travesía y aparece otra vez esta imagen de este cuadro. Y esa nenita, que sería yo atravesando la vida, esa nenita en la animación se sienta en las rodillas de este personaje. Y yo lo relaciono más con el mi nono, porque fue la única imagen masculina que yo recuerdo con ternura y afecto de parte de él hacia mí. Y no la recuerdo así con la de mi padre, que marcó demasiado, con mucha violencia y mucha represión, todas mis expresiones. Entonces, y las dos mujeres que están, yo las relacioné con mi nona y con mi mamá. Y ese recorte y ese hombre que no tiene rostro, pero que fue todo un sentimiento, que lo pude disfrutar muy poco, quedó ahí flotante en ese recorte, en esa memoria. ¿Pertenece a la misma serie, Grupo de Familia? Porque es de la misma época. Sí. Vas a construir en 1985 objetos muñecas denominados pachechas, realizados con elementos encontrados en la ciudad. Con un conjunto escultórico de esta serie obtendrás el segundo premio en la sección Escultura en el Salón de Rosario por la obra Memoria a Memoria, Dolor a Dolor. ¿Qué nos podés contar del concepto de esta obra? El texto dice: memoria a memoria, dolor a dolor, llorad corazón que tenéis razón. Es una copla española, pero bueno, yo le puse que tenés razón, llora corazón que tenés razón. Y es una figura, yo empecé a hacer figuras escultóricas sin haberme dedicado a la escultura, pero siempre me interesó lo espacial. Y tampoco quería hacer la tradicional al no haber trabajado mucho con los elementos de la escultura. Entonces pensé en acoplar distintos elementos, pero justamente saliendo de lo plástico y del acrílico y de la cosa publicitaria, busqué elementos de la tierra. El tronco de la persona, que eran mujeres, era un tronco, un verdadero tronco de árbol, la mitad del tronco con todas las cuñas, con las hendiduras, con las cicatrices de un tronco. Le incorporé caras y brazos de papel maché y telas teñidas con tinturas naturales, con telas como si fueran esa telita que no recuerdo cómo se llama, que tiene que ver con los pañales de bebé, que se usaban unas telitas de trama muy abierta, de algodón, teñidas, y con flores y con sedas, con telas. Y bueno, a mí me remitían a figuras que surgen de los naufragios, que están quemadas, que están, pero que resurgen, que surgen de la tierra, de encuentros. Ahí hice muchas y al enviarlas les interesó al jurado, no me acuerdo bien, pero un jurado de Buenos Aires, que les había interesado la incorporación de distintos elementos no tradicionales para exponer en escultura, porque yo las presenté para la rama escultura. Y saqué un premio que nunca había hecho ni había enviado
para la parte de escultura, porque aclaré que no soy escultora, ni antes ni después. Me quedó esto de la mujer originaria, primitiva de estas tierras. Me dio la sensación de que al venir los españoles encontraron estos restos en nuestras tierras. Tenemos registrados más de 20 salones en los que participaste, recibiste muchos premios, menciones, pero hay uno muy especial que es el 30 Salón de Artistas Rosarinos, el Salón de Otoño de 1998, donde vos recibís una mención por tu obra Textura de Mujer, Encaje Antiguo, y también tu sobrino, Damián Scheffer, gana el premio Adquisición en la sección Experiencias. O sea que ambos, tía y sobrino, tienen obra en la colección del Museo Castañino Macro. ¿Qué nos puedes contar de ese momento? Bueno, lo del salón fue muy emocionante porque mi sobrino Damián estaba viviendo en mi casa durante un año o dos. Convivíamos con mis hijas y él. Bueno, nos presentamos a ese salón y salimos los dos con una mención, yo y él con el premio. Y bueno, me acuerdo que lo festejamos familiarmente. Damián tiene un hermano también artista plástico, Leo Scheffer, y Damián falleció muy joven. Nos queda su obra y el recuerdo siempre, porque, bueno, tanto Damián como Leo fueron mis primeros sobrinos y mi relación con ellos fue de juegos, de abrazos, de besos. Así que fue bastante doloroso la pérdida de Damián. Y su manera tan angelical y tan amable, tan amoroso, bueno, se siente mucho la ausencia. Es notable que justamente que recibiste varios premios importantes, primero y segundo, y en tu caso no fueron adquisición cuando generalmente son adquisición los premios, los primeros y los segundos premios. Sí. Medalla de oro. Bueno, es un comentario aparte, pero es notable que también, justo en tu caso sean en varias oportunidades que los premios no han sido adquisición. Sí. Yo no lo atribuyo a que por ser mujer. No debe haber sido. Lo atribuyo más que nada a una respuesta a aquellos postulados de... Yo te diría también a las estéticas que son a las estéticas que no son tradicionales en el arte. También. También tiene que ver un poco con eso, adquirir un objeto, una muñeca hecha con elementos experimentales, claro. Contenidos naturales, toda una innovación que ahora sería un auge en ese momento con personas que deciden, los departamentos que habrán decidido en ese momento conservar, adquirir. Lo que lo que acabas de indicar, yo realmente no me lo planteé mucho. Porque, a ver, el construir, el hacer, para mí es vital. Entonces, si bien me halaga mucho una respuesta, es como que sigo produciendo y no me paro mucho en fijarme el por qué. Pero me lo he planteado varias veces. Pero no me impidió seguir, ¿viste? Vamos a tocar otro tema que es el trabajo con niños. En los años 90 realizaste muchos talleres en el Castañino. Queríamos que nos contaras un poco algo de esa experiencia. Bueno, por eso me emocioné mucho anoche, porque encontré parte de esa experiencia. De la manera que trabajé los espacios y las obras del museo, con ese grupo de adolescentes y no tanto jóvenes, de un profesorado de educación. Y fue maravilloso la respuesta de todo ese grupo de gente. Y yo me veo también ahí muy joven y no lo puedo creer. Y entonces digo, claro, ¿cómo no voy a tener ese arraigo con el museo? Si fueron cosas que me movilizaron muchísimo, estas experiencias pedagógicas. Yo también tenía mi taller
de arte, el carrito, y todo lo que yo había puesto como objetivos de ese taller, dirigido al público en general, tienen que ver con lo que en definitiva siempre me planteé. Y cómo los chicos te responden con esa ingenuidad y con esa espontaneidad y con esa creatividad que tienen. Que son, lo de uno es disparador nada más, todo el resto lo ponen ellos. Además también seguiste haciendo cosas en el museo, en el 2003 con Carlos Lucchesi, Poética del Efímero, en el 2014 con Leticia Santa Cruz, una animación de unas ilustraciones tuyas. Y todas fueron muy sentidas afectivamente y muy gozosas, fueron todo un juego. Tu obra expresa mucho sobre la mujer y todas esas vicisitudes que tenían anteriormente las mujeres, en décadas anteriores. Ahora el mundo cambió. ¿Pensás que tiene que ver un poco con esas resistencias a nivel social, digamos, no como artista, sino social, para volcarlo en tu obra, esa presencia permanente de la mujer? Creo que surgió espontáneamente, sin racionalizar y sin hacer un paralelo con lo de la vida cotidiana o social o política. En mi obra fueron surgiendo estas cuestiones y las emparento totalmente porque me incluí en muchas de las movilizaciones con respecto a derechos humanos, con respecto a la revolución de las viejas, por ejemplo, o las salidas por todos los reclamos del aborto, de la legalización del aborto, porque eso en mi época fueron estragos que marcaron, a mí me marcó muchísimo. Adhiero a todas estas cuestiones de apertura y de cambios en todos los órdenes, en los órdenes de género también, ¿no? Marta, contanos qué proyectos estás desarrollando en este momento. Bueno, como producción futura, más que como producción futura, es una muestra nuevamente en el Museo de la Memoria para el año que viene. Sería retomar la donación, que fueron 8 paneles de sedas interviniendo el espacio y estampadas con una figura humana que representa a los desaparecidos, y cada paño es traslúcido y tiene más o menos unos 3,5 metros de alto por unos 50 a 40 centímetros de ancho. Y bueno, interviene en todo el espacio y el espectador puede recorrer mezclándose entre ese grupo de varias siluetas que son dramáticas, están en blanco y negro, en grises te diría. Y acompañan también 2 paneles de sedas con estampado de flores y naturaleza y vegetación, que es como un homenaje a ellos en relación a que no se olvidan y que siempre va a surgir nuevas flores, ¿no? Y en el piso una superficie de tierra con pastito fresco y algunas hojas naturales, fundamentalmente las hojas de ginkgo biloba, que es el símbolo de la no destrucción, que es un árbol que perdura a través de los siglos, a pesar de las bombas atómicas y de todos los desastres de guerras y demás. Es la única especie que desde la antigüedad viene persistiendo, existiendo. Bueno, y acá en Rosario hay muchas de esas plantaciones, y yo recojo esas hojas que están acá, y es un símbolo que también está dentro del piso de donde se exponen. Bueno, y el año que viene sería
una muestra incorporando nuevas miradas a de esta realidad actual. En el 2022, y bueno, la obra ya se había expuesto anteriormente en COAT, el Centro de Docentes Universitarios, ¿no? Sudarios, porque es la tela con que antiguamente, no sé si actualmente, porque me da escalofríos enterarme, pero se cubría al cuerpo del muerto para tener su impresión en la tela como recordatorio. Bueno, y a la vez en la religión cristiana, que dicen el sudario de Cristo, por ejemplo, y está la cara de Cristo estampada. Entonces, bueno, mi idea no pasa por lo religioso, sino por lo memorioso, la memoria. En este caso de los desaparecidos, que tienen su estampa presente. Tengo que explicar que en la época del COVID y después de este bajón que para mí fue entrar en una negrura total, fui como reaccionando y siento que un renacer en mí, en mi vida, en mi producción. No podía agarrar ni un lápiz, ni anotar ni una idea. Y esto de renacer de esta situación, me puse en contacto otra vez con los materiales, con las cosas y con mi producción, que me había olvidado totalmente. Entonces cada foto, cada imagen o cada catálogo me remiten y me hacen recordar cuestiones. Me asombro todavía, por eso mi cara de asombro de bebé sigue siendo mi asombro de hoy día. Me asombro de mi producción anterior. Me asombro de la realidad actual. Me asombro de lo que va a venir. Y entonces, bueno, empecé a relacionar mis obras anteriores con las actuales. Y por eso surge que vuelvo a retomar Orillas y le incorporo estas figuras en collage. En la obra que hice en marzo, la exposición en la Casa del Artista Plástico, reuní 3 videos que son representativos de distintas etapas, videos que hice yo y le incorporé música, son videos arte. También incorporé la figura de los desaparecidos y hice una instalación nueva que tiene que ver con la época actual. Y se llama El sueño de la casita propia. Mi proyecto es ir creciendo en estas ideas de incorporar lo anterior con algo actual y de la realidad social. Eso sería, digamos, no sé en qué obras va a germinar, pero siempre empiezo yo relaciono la semilla con el punto que origina la línea y la estructura de una obra gráfica. Y la semilla porque es el punto inicial del crecimiento de lo natural. Y bueno, y la dimensión del hombre en esa grandiosidad que es el universo y la naturaleza. Bueno, queremos agradecerte en nombre del equipo Castañino Macro tu generosidad por recibirnos en tu ámbito de trabajo, en tu hogar, y poder disfrutar de un artista que tiene una sensibilidad enorme con todas las cuestiones sociales,
con cuestiones sociales y cuestiones íntimas, tu obra muy atravesada por una experiencia de búsqueda de multimedios desde el inicio, atravesada por posturas que marcaron un poco el sendero de los nuevos modos de hacer arte a partir de los años 60, y que no deja de tener esa intimidad de hogar, de olores, de aromas que expresa tu obra en sí, además de imágenes y música. Así que muchas gracias. Tanto Nancy, Mariel y yo estamos enormemente agradecidas, y el equipo completo, y esperemos que puedan disfrutar de esta edición de Trayectoria, y bueno, será hasta la próxima. Y yo les agradezco infinitamente que se hayan tomado el trabajo de venir acá, porque me sentía más segura y rodeada con mi hábitat, con mis plantas. y bueno, y agradecerles el emocionarme nuevamente, reencontrarme con mis sentimientos y mi producción en la búsqueda de todo el material para entregárselos a ustedes. Muchísimas gracias.